Muy bien, solo para comentarles que el video de la clase de hoy va a estar, el link va a estar en la guía número 1, en donde está el espacio de videos de YouTube. Ahí va a estar el link de la clase del día de hoy. Muy bien, como ya escribieron su nombre en su cuaderno, en la parte superior, y la fecha del día de hoy, vamos a iniciar y vamos a ver lo que son los percentiles. Estamos en la clase número 1 del tercer bimestre y la fecha del día de hoy es 17 de mayo del 2021. Muy bien, vamos a tener acá una pequeña definición que el percentil es una medida de posición no central. Recuerden que al principio, en el bimestre pasado, vimos medidas de posición centrales. Continuamos acá y tenemos que los percentiles los vamos a identificar con la letra P mayúscula y con la I como subíndice, la I latina. Y acá tenemos que son los 99 puntos que dividen una serie de datos ordenada en 100 partes iguales, es decir, que contienen el mismo número de elementos cada una. Recuerden que anteriormente trabajamos los cuartiles, que estos cuartiles dividían en 4 partes y que eran 3 puntos en nuestras 100 partes que teníamos. Pero acá estamos trabajando percentiles y son 99 puntos. Entonces acá podemos trabajar percentil 50, percentil 75, percentil 99. Es conforme el problema les vaya indicando lo que quieren que trabajen. Entonces acá vamos a trabajar 99 puntos. No existe una cantidad exacta para trabajar estos percentiles. Tenemos acá que sea x1, x2 hasta xn la cantidad de números, que va a ser una muestra de n elementos. Recordemos que n elementos siempre es la cantidad de elementos que tienen el problema. Si tuviéramos un dato de 50 alumnos, entonces n va a ser igual a 50. Si tuviéramos un dato de 600 alumnos, n va a ser igual a 600. Entonces, esto lo hemos ido trabajando en todas las clases y ya sabemos cuál es el valor de n, que es la cantidad de elementos que se nos presentan en un problema. Tenemos acá que el percentil se calcula mediante la siguiente fórmula. Entonces, por favor, necesito que anoten esta fórmula en su cuaderno, que acá tenemos percentil igual a x, y como subíndice tenemos a n más 1, que es la cantidad de elementos, más 1 por i, que va a ser el percentil que les va a pedir el problema si les dijeran percentil 72. Entonces, en lugar de colocar i, vamos a colocar el 72. Y lo vamos a dividir entre 100, porque recordemos que acá tenemos en 100 partes iguales. Entonces, siempre va a ser una constante el 100. Acá tenemos siendo n el número de elementos del conjunto y 0 va a ser menor o igual que i, y tenemos que i va a ser menor o igual que 99. Entonces, nuestra i puede ser de 0 hasta 99, pero no puede ser 100. ¿Tienen alguna duda hasta el momento, chicos? No, señor, ninguna. Muy bien, perfecto. Seguimos. No sé si ya terminaron de apuntar esta fórmula. Acá tenemos percentil igual a x, que son los elementos. La cantidad de elementos que es n, siempre se le suma una unidad que es constante, lo multiplicamos por el percentil que se nos pide y lo vamos a dividir por nuestra constante que es 100. Acá tenemos que ¿cómo vamos a sustituir los datos? Un ejemplo. Recuerden que tenemos n más 1 por la cantidad de percentil dividido 100. Si yo tengo un ejemplo donde nos dicen que tenemos 200 alumnos o 200 datos, entonces n va a ser igual a 200. El 1 va a ser una constante y debemos saber que el problema nos va a dar una cantidad de percentiles. Para este ejemplo, nosotros tenemos un percentil 50. Por lo tanto, en lugar de colocarla y vamos a colocar la cantidad de 50 y lo vamos a dividir entre 100. Entonces, acá tengo nuevamente mi fórmula. Sustituyo los datos, que recuerden, n va a ser 200 más una unidad va a ser igual a 201 por
y que en este espacio va a ir 50 porque es el percentil que se nos indica y lo vamos a dividir entre 100. Entonces, vamos a multiplicar 201 por 50. Espero que tengan su calculadora a la mano. 201 por 50 y lo vamos a dividir entre 100. Jonathan, ¿me puede dar el resultado, por favor? 100.5. Perfecto. Vamos a tener que el percentil 50 es igual a 100.5. Entonces, ¿tenemos claro esto? Porque es un procedimiento bastante fácil. Se parece bastante a los cuartiles. Entonces, lo único que cambia aquí es que le agregamos la cantidad del percentil. Muy bien, entonces, como tenemos claro esto, vamos a ver que hay diferencia de dos casos. Tenemos el primer caso que es sin parte decimal y tenemos su pequeña definición, que acá es cuando elegimos ese mismo sujeto. Por ejemplo, si el conjunto tiene 199 elementos, acá tenemos n más 1, nuestra fórmula, por i dividido 100, y tenemos acá una igualdad. 200, que sería la cantidad, 199, perdón, que es n más una unidad. Recuerden que siempre tenemos que sumar este 1. Entonces, 199 más 1 nos va a dar 200. Estos 200 lo vamos a multiplicar por 50, que es el percentil que nos piden. 50 y lo dividimos entre 100. Al momento de realizar esta operación, 200 por 50 dividido 100 nos da un total de 100, por lo que el percentil 50 sería igual a x 100. Esto es cuando tenemos un número sin parte decimal. La respuesta que obtenemos solo le vamos a agregar la x y la respuesta sería el subíndice. Sería igual a x con el subíndice de 100. Y tenemos la otra parte que es con decimal. Supongamos que el elemento es un número con parte decimal entre el sujeto t y el t más 1. Sea un número de la forma t.d, donde t es la parte entera y d la parte decimal. Entonces, recuerden que anteriormente también trabajábamos con estas letras, donde teníamos la D y la I. La D era la parte entera y la I era la parte decimal. Entonces, acá lo único que cambia es que va a ser T, la parte o el número entero, y de los decimales que se nos presentan. Y vamos a tener una fórmula también. Entonces, acá la tenemos. Nuestro percentil va a ser igual a X subíndice T, que esta va a ser el número entero. En lugar de colocar xt, vamos a colocar el número que se nos dé. Si fuera 10.5, xt va a ser igual a 10. Más d, recuerden que d es la parte decimal, entonces acá vamos a colocar 0.5 porque es la parte decimal de nuestra cantidad. Abrimos paréntesis y vamos a tener xt nuevamente, pero acá le vamos a sumar una unidad. Quiere decir que si era 10, va a ser 11. La cantidad que vamos a colocar acá, menos xt. Pero acá no le sumamos nada. Entonces nos quedaría como 10. 11 menos 10, acá iría 0.5 y acá iría en la parte, en la primera parte, 10. Acá vamos a ir sustituyendo nuestros datos cuando tengamos parte decimal. Muy bien. Acá tenemos que podemos ver su aplicación en las edades, en el peso o en la talla de una población. Acá tenemos un ejemplo y acá tenemos una tabla de los chicos y las chicas con su edad, el peso que tienen entre esa edad y la talla en hombres y también lo tenemos en mujeres. Entonces, los percentiles están pensados para conjuntos de elementos de más de 100 elementos. Esto quiere decir que podemos utilizar cantidades de 500, de 600, que sean superiores a 100.
pero también podemos aplicarlo en cantidades menores a 100, como lo van a trabajar ustedes en el ejercicio que tienen en la guía número 1. Muy bien, acá tenemos también que una aplicación muy conocida de los percentiles son las tablas de crecimiento de los niños, en las que se ubica el peso y la talla de un determinado niño dentro de su grupo de edad, que era lo que les decía. Acá, en esta parte tenemos a un recién nacido, un ejemplo, que su peso es de 3.47. Acá el peso lo utilizan más en kilogramos y tiene una talla de 50.06 centímetros. Entonces, acá podemos utilizar los percentiles para calcular una parte promedio de estos niños. ¿Cuál es su peso y cuál es su talla en cierta edad? Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos las notas finales de matemáticas de los 500 alumnos de un instituto. Un profesor de matemáticas de este centro desea calcular los percentiles 10, 25, 50, 75 y 85. Es decir, percentil 10, percentil 25, percentil 50, percentil 75 y percentil 85. Muy bien, acá podemos observar nuestra tabla. ¿Qué significa NI? ¿Alguien me puede decir qué significa NI? Muy bien, NI es nuestra frecuencia y la N en minúscula y la N mayúscula con el subíndice I es nuestra frecuencia acumulada. Quiere decir que 21 alumnos tuvieron una nota de 0. 32 alumnos tuvieron una nota de 1. 38 alumnos tuvieron una nota de 2 y así sucesivamente. Acá lo que vamos haciendo es ir sumando. Vamos a sumar 21 más 32 va a ser igual a 53. 53 más 38 va a ser igual a 91 y así vamos a ir sumando sucesivamente. ¿Tienen alguna duda en cómo encontrar la frecuencia acumulada? Muy bien, entonces acá lo que vamos a hacer es copiar el 21 y luego este 21 se suma con el 32 y nos va a dar como resultado 53. El 53 lo sumamos con 38 y nos va a dar un resultado de 91. 91 lo sumamos con 34 y nos da un resultado de 125 y así sucesivamente vamos a ir sumando hasta que lleguemos a nuestra cantidad de n, que es el número de casos que se nos presentan en nuestro problema. En este caso tenemos que llegar hasta 500 porque nos dice el problema que son 500 alumnos y si la suma no les da el resultado completo es porque realizaron mal un procedimiento. Entonces, acá lo tenemos. 21, copiamos la primera cantidad, luego 21 más 32, que esta es la cantidad de alumnos que tuvo una nota de 1, y vamos a ir sumando hasta llegar a 500. Muy bien. Sabiendo esto, vamos a seguir. Primero vamos a calcular el percentil 10. Tenemos que tener en cuenta esta tabla para no equivocarnos. Entonces venimos y calculamos el percentil 10. Tenemos nuestra fórmula. Vamos a colocar acá percentil y en el subíndice el número 10 porque es lo que nos piden que calculemos. Vamos a colocar la X y entre paréntesis, como subíndice, tenemos la cantidad de alumnos, que es igual a n. Como nos dice en nuestro problema, que son 500 alumnos, vamos a colocar el número 500 y le vamos a sumar una unidad. Esta unidad es una constante en nuestra fórmula. Lo vamos a multiplicar por 10 porque es el percentil 10 que nos piden y lo vamos a dividir entre 100. ¿Tienen alguna duda acá? No, no, ninguna. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces acá lo que vamos a resolver primero es 500 más 1 va a ser igual a 501. Lo vamos a multiplicar por 10.
501 por 10 y lo vamos a dividir entre 100. Nos da un resultado de 50.1. Muchas veces se escriben las comas en estos tipos de problemas, pero recordemos que son puntos, que nos indica 50 unidades o el número entero y 0.1 decimal. Acá lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente la segunda fórmula que les di anteriormente acá en la diapositiva. Y tenemos a x50 más 0.1, que recuerden que acá tenemos que escribir la cantidad que se encuentre en x50 exactamente. Pero vamos a regresar a nuestra tabla y tenemos que visualizar acá. Acá. ¿En dónde encontramos nuestro número 50? ¿En nuestra frecuencia? ¿O en nuestra frecuencia normal o en nuestra frecuencia acumulada? Si nos damos cuenta, acá tenemos una cantidad de 57, pero la más cercana es la de 53 en nuestra frecuencia acumulada y vemos que tiene una nota de 1. Por lo tanto, vamos a utilizar este dato. Pero recordemos que como no es exactamente el 50 que nosotros necesitamos, solo vamos a tenerlo en mente si lo vamos a utilizar o no. Entonces, si aquí fuera exactamente 50, sería el dato que necesitamos, el 1 que tenemos acá en nuestra nota. Entonces, regresamos a nuestra fórmula y acá vemos que no lo sustituimos porque exactamente en nuestra frecuencia, en el nivel de 50, no encontramos ni una cantidad. Por lo tanto, no la vamos a copiar. Si en nuestro ejemplo, en nuestro resultado nos hubiera dado 91, que es el que tenemos acá en nuestra frecuencia acumulada, utilizaríamos la nota número 2. ¿Comprendemos esta parte, chicos? Muy bien. Entonces, como no tengo ni un dato en mi frecuencia que está en el número 50, no lo vamos a copiar. Gracias, Jonathan. Entonces, acá nos piden que coloquemos nuestro punto decimal, que en este caso sería 0.1. Por lo tanto, voy a colocar acá 0.1 multiplicado con la x51 menos la x50, pero recuerden que no tenemos un dato que esté entre estos dos rangos de x, por lo tanto vamos a colocarle 0. 0 menos 0 nos va a dar 0. Y acá tenemos, recuerden que dijimos que íbamos a utilizar el número que estuviera más cerca de x50, entonces acá tenemos el 1 más 0.1 y acá tenemos 0, 0 menos 0 igual a 0. Acá en esta parte lo que tenemos que realizar primero son las multiplicaciones. Si se dan cuenta, acá hay una multiplicación antes que la suma. Entonces, 0.1 por 0 nos va a dar un resultado de 0. Entonces aquí tendríamos 1 más 0. Disculpen, ese es mi 0. Este 0 es la respuesta de multiplicar 0.1 por 0. Entonces, al momento de realizar esta operación, 1 más 0, ¿cuál sería el resultado? 1. Por lo tanto, mi percentil 10 va a ser igual a 1. Entonces, aquí tengo percentil 10 va a ser igual a 1. Y esta sería mi respuesta. ¿Tienen alguna duda? Si no sirve su micrófono, por favor, en el chat, ¿estaría bien? Muy bien. No, señor, no hay ninguna duda. Perfecto, gracias, compañero. Entonces, vamos a seguir con la siguiente calificación.
¿Qué quiere encontrar el profesor en estos estudiantes? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Señor, ¿de qué rato se empezó su clase, verdad? Y hace 27 minutos. Es que no me di cuenta. Yo supuse que el horario de hoy empezaba hasta las 2 de la tarde. Ah, bueno. Hasta que ahorita entré a ver el calendario y yo dije, pues bueno, hasta las 2 va a empezar y hasta ahorita miré que era la 1. No tengan pena. El video lo voy a Pero, subir a YouTube y les voy a sí, compartir el eso link en la de... guía número 1. Entonces no hay problema y Ah, pueden ya. visualizarlo. Ah, ya, gracias, señor. Sí, eso le iba a decir que iba a entrar a ver el video a YouTube porque a mí se me fue. Yo supuse que era hasta las 2 de la tarde. Y yo confiado dije, me quedan 30 minutos, aún cuando miré que era Todavía. la 1. Disculpe, señor, no fue mi intención. No se preocupe, Miguel. Muy bien. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a encontrar el percentil 25. Ya encontramos el primero, que es el 10, y vamos con el siguiente. Entonces, tenemos acá el cálculo del percentil 25. Copiamos nuestra fórmula y tenemos percentil. Como subíndice vamos a tener el 25 y vamos a copiar la siguiente fórmula. X y el subíndice 500 porque tenemos una cantidad de 500 alumnos. N va a ser igual a 500 más 1, que es nuestra constante, y lo multiplicamos por la cantidad de percentil que se le pide, que en este caso es 25. Y todo esto lo dividimos entre 100. Muy bien, vamos a tomar nuestra calculadora y tenemos 500 más 1, que va a ser 501, por 25, me da un resultado de 12.525. Y lo dividimos entre 100 y nos da un resultado de 125.25, que es el resultado que tengo en esta parte. Acá vean, X es con el subíndice 125.25. Muy bien. Como ya encontramos nuestra X, pero como es con un número decimal, entonces vamos a copiar nuestra siguiente fórmula. Que acá la tenemos. Percentil 25 y acá tenemos a X 125. Este es nuestro número entero, recuerden. Acá siempre va a ir el número entero que nos den este resultado. Entonces vamos a marcar acá con una flecha. 125 va a ir en esta parte, acá. Y el punto decimal va acá, 0.25. Muy bien. Como ya tenemos esto, necesitamos saber si en nuestra tabla encontramos el 125 para un número específico. Entonces regresamos. Vamos a regresar a ver. Acá. Vamos a utilizar nuestra frecuencia acumulada porque si vemos en nuestra frecuencia, acá primero no llega nuestra cantidad hasta 100, solo llega hasta 23. Si la nota más alta acá, la cantidad de alumnos es 82, entonces no se acerca ni siquiera a 100, por lo tanto vamos a utilizar la frecuencia acumulada. Vamos a buscar 125, acá tenemos 21, 53, 91 y si tenemos exactamente acá nuestro 125. Por lo tanto, ¿qué número utilizaríamos en este caso? Vamos a ver nuestra nota 125 y tenemos el número 3. Entonces vamos a utilizar este número para realizar nuestro problema. Muy bien, acá tenemos entonces el número 3. Entonces, en lugar de colocar la X 143, que está acá, por el 0.25, recordemos, como tenemos un número específico que es 125, en el anterior era 50 y... Recuérdenme, chicos, ¿qué cantidad eran anteriormente? 50.5. Sí, 50.1, perdón. En el 50 no encontrábamos un número que estuviera específicamente en esa cantidad.
Por eso utilizamos nuestras cantidades de 0. Pero como acá en 125 exactamente estaba el 3, entonces vamos a colocar, recuerden que nuestra fórmula nos decía que va a ser t más 1. Por lo tanto, sería 100, como 125 es igual a 3, le vamos a sumar una unidad, que sería 4. A esta unidad, 125, que es igual a 3, que lo ves en nuestra tabla, realizamos una resta y tenemos 4 menos 3, nos da un total de 1. Como acá nos va a dar un total de 1, vamos a ver, 4 menos 3 va a ser igual a 1. Entonces, acá vamos a utilizar, vamos a copiar nuevamente 3 más 0.25 por 1. Acá está. Entonces, vamos a sumar primero 0.25, perdón, vamos a multiplicar, si primero 0.25 por 1 y nos da la misma cantidad, entonces vamos a tener a 3 más 0.25. Y 0.25 sabemos que es igual a 3.25. Por lo tanto, nuestro percentil 25 es 3.25. No hay ningún problema. Muy bien. ¿Jenny, claro? Jennifer, ¿me escucha? Señor, Dígame. todo es que no muchos, como que se me fue la señal cuando estaba explicando la parte del 3 más 0.5.25. En esta parte. Muy Sí, bien. Lo que hicimos acá fue copiar la cantidad. Pudo visualizar que en la tabla exactamente en 125 de nuestra frecuencia acumulada había una nota de 3. Entonces, utilizamos la cantidad de 3 y la sustituimos en esta parte donde nos dice X 125, colocamos el 3. Más, como acá nos dice que va a ir D, que es el punto decimal, recordemos que acá tenemos 125.25, entonces voy a colocar 0.25 y lo que hice acá únicamente fue copiarlo, más 0.25 por X 126, y acá nos dice que es T más 1 menos T. Entonces, acá prácticamente sería 3 menos 3, solo que la primera cantidad le voy a sumar una unidad, entonces aquí sería 4 menos 3. Siempre le vamos a sumar 1 más a esta cantidad, siempre. Entonces, primero resolvemos 4 menos 3, que nos da 1, que acá tenemos la respuesta abajo, y vamos a copiar lo demás. 3 más 0.25 por 1. Recordemos que siempre resolvemos primero multiplicaciones y luego sumas. Entonces, 0.25 por 1 nos da la misma cantidad que es 0.25. Y a este 0.25 le sumamos el 3 y nos va a dar un resultado de 3.25. Entonces, nuestro percentil 25 va a ser igual a 3.25. Entonces, vamos a seguir acá. Y vamos a ver el cálculo de el percentil 50. Entonces, acá tenemos nuevamente nuestra fórmula, percentil 50, que es igual a X. La cantidad es igual a 500 más 1 por 50 dividido 100. Recuerden que el percentil que nos piden ahora es 50, por eso el número 50 va acá. Vamos a sumar 500 más 1, 500 más 1. Acá ya tenemos las respuestas agregadas, pero necesito que lo hagan ustedes con su calculadora para verificar si está bien el resultado. 500 más 1 nos va a dar igual a 501. Multiplicado por 50 me da 25.050. Luego lo divido entre 100 y me da un resultado de 250.5, que es la X que tenemos acá.
Como nos dio un número decimal, vamos a utilizar nuestra siguiente fórmula. Percentil 50 es igual a X 250, que es el número entero, y lo vamos a sumar con 0.5, que es el decimal. Regresamos a nuestra tabla y vamos a buscar 250. Si nos damos cuenta, el número que más se acerca acá en nuestra frecuencia acumulada es el 230, y ese número 5 en la nota. Entonces vamos a tener presente que este 5 lo vamos a utilizar, 230. Muy bien, regresamos a nuestro cálculo. Entonces, vamos a tener acá, perdón, 250, disculpen, no verifiqué bien la tabla. Acá tenemos el número 6. Bueno, acá hubo un error, disculpen chicos. Se cerró mi pantalla, disculpen, ahorita les comparto nuevamente. Muy bien, acá tenemos nuestro percentil 50. Entonces, prácticamente acá tendríamos que colocar nuestro percentil, que es el número 5, pero no me di cuenta y coloqué el número 6. Entonces, acá sería el número 5 más el 0.5, y recuerden que como no estaba en un número específico, por lo tanto, nuestro resultado en este paréntesis va a ser igual a 0, como lo vimos en el primer ejemplo. Entonces, vamos a multiplicar nuestro 0.5 por 0 y luego le sumamos los 6. 0.5 por 0 nos va a dar igual a 0.5, igual a 0, y 0 más 5 sería 5. Entonces, acá vean, voy a corregir este problema que se me presentó acá, disculpen. Nuestro resultado acá va a ser 5. Y acá vamos a tener también el 5. Quiere decir que no va a ser 6. Creo que mi 6 se sigue viendo atrás, pero van a copiar ustedes el 5 para no confundirse. Recuerden que la cantidad más cercana a 250 era el 230, y por eso utilizamos el número 5. ¿Tienen alguna duda, chicos? Muy bien, entonces ya copian esto por favor, y necesito que me puedan enviar sus tareas para yo revisarlas, y yo les voy a mandar las respuestas en el grupo a más tardar el día de mañana, antes de las 6. Les voy a mandar la respuesta, lo único que voy a calificar yo va a ser el procedimiento, que hayan sustituido bien los datos. Entonces, si no tienen alguna duda o algo que aportar, vamos a terminar la clase. Señor, ¿qué tareas? Disculpe. Que está en la guía número 1. Entonces las tareas de la guía número 1 se lo podemos mandar el día de hoy y mañana. Sí, pueden así, ¿verdad? mandármelo para revisar, y yo de aquí a mañana les voy a mandar las respuestas para cada percentil. Solo van a calcular los percentiles. Ya, entonces en esta guía se podría decir que se va a calificar el procedimiento, no la respuesta. Exacto, la respuesta yo se las voy a mandar. Solo procedimiento voy a calificarles. Ya te enseño. ¿A qué horas va a estar subiendo el video? Voy a esperar a que ahorita Zoom lo convierta, y luego voy a esperar a que YouTube lo suba. Y les voy a mandar un mensaje notificándoles cuando ya esté en la guía número 1, en la plataforma. Ya te enseño, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Señor, ¿cómo nos fue el bimestre pasado? Mal. Es broma. En serio.
Si tuvieron algunos problemas con los últimos